Junto a la cruz do Jesús murió, do por su gracia clamaba yo, mis manchas su sangre allí quitó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui, hoy Él me guarda y mora en mí, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, gozo en ti haya mi corazón, en ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué gozo poder saludarlos en esta mañana, que todavía por la gracia de Dios estamos aquí. Hoy, domingo 28 de febrero del año 2021, continuamos con la segunda palabra de la cruz del Calvario, según lo narra Lucas 23:43, donde él dijo, en el verso 42, aquel ladrón dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él veía un reino. Posiblemente en el letrero de la cruz del Calvario que se había puesto allí como su título, su causa por la cual él estaba crucificado. Lo vemos en el verso, en esta escritura, lo vemos aquí en este versículo, dice que pusieron un título donde decía esta palabra, verso 38, este es Jesús, el Rey de los judíos. Tal vez él creyó ese título, un rey. Ahora, hermanos, en la primera palabra tenemos aquí una oración de intercesión que el Hijo hace hacia su Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la segunda palabra tenemos una oración que hace un penitente, un pecador, el ladrón allí en la cruz del Calvario, y dice la palabra de Dios que llevaban con él
otros 2 malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. No veo en la Santa Biblia que haya un monte Calvario. Hay muchos montes en la Biblia, pero monte Calvario no lo hay. Es más, hay hasta un himno muy famoso que por años ha sido muy favorito de muchos. En el monte Calvario estaba una cruz. Y es un himno que nosotros lo hemos quitado porque el coro dice: oh, yo siempre amaré esa cruz. Hermanos, eso es idolatría. Amamos a Jesús, por eso en el himno que nuestro hermano Bonilla canta dice: oh, yo siempre amaré a Jesús y no a esa cruz. La tradición dice que uno de estos ladrones será Gestas y Dimas. La Biblia tampoco lo dice. Algunos dicen que uno era el buen ladrón y que otro era el mal ladrón. Yo nunca he conocido un buen ladrón. Claro, yo creo que ese ladrón no tuvo oportunidad de mostrar su buena conducta después de haber aceptado a Cristo, porque inmediatamente él muere y pasa al paraíso, ¿verdad? Sin embargo, amados hermanos, algunos teólogos creen que el Cerro de la Calavera, allí, era precisamente el lugar del monte Moría, donde muchos siglos antes Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Recuerdan que al momento de hacer el sacrificio, Dios le dice: allí está una oveja, tómala y sacrifícala en lugar de tu hijo, porque tú no me lo negaste. Y le da una promesa muy hermosa de que él será padre de muchas naciones, descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Una pregunta sería interesante: ¿por qué 3 cruces? ¿Por qué 3 crucifixiones? Pudo haber sido solo una, o podían haber sido 4. Bueno, ya la Escritura lo había profetizado allá en Isaías 53:12, donde dice la palabra de Dios que por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llevando tu pecado y mi pecado. En este cuadro de 3 cruces allá en el monte de la Calavera, o en el lugar de la Calavera, hay 3 personajes. Quiero decirles esta mañana que uno, el de la cruz del lado derecho, fue una persona que por haberse arrepentido, él murió al pecado. Repito, porque él alcanzó salvación al momento de morir, él murió al pecado. Ya no tenía que ser juzgado porque su pecado lo cargaba el Cordero de Dios ahí junto a él. La segunda cruz, la cruz en medio, que era la cruz de nuestro bendito Señor Jesucristo, el santo que no hizo pecado, tan sublime más que la brillante estrella. Dice la palabra de Dios que él no hizo pecado, en 2 de Corintios 5:21, pero Dios lo hizo pecado a causa de tu pecado y mi pecado. En otras palabras, en esta segunda cruz, la de mi Señor Jesús, era el hombre Dios, que moría por tu pecado y por mi pecado. Sí, él murió por nuestros pecados, conforme a la voluntad de Dios. Allí tomaba la copa amarga, de la cual él no quería tomarla si fuera la voluntad del Padre. Pero qué triste, el de la izquierda. Aquel personaje, aquel ladrón de la izquierda, en el momento de morir, rechazó al único que podía salvarle y murió en sus pecados, e inmediatamente pasaría al eterno castigo de Dios, al infierno, separado por toda la eternidad. Amados hermanos, en esta segunda palabra,
yo me pongo a pensar, qué fe tan grande. Tal vez este ladrón vio aquel letrero que dije hace un momento, Jesús el Rey de los judíos. Y si es rey, tiene que tener un reino. Y si es un reino, no lo veo, pero será un futuro reino. Y cómo él podía ejercer aquella fe a un personaje, al Mesías, coronado de espinas, chorreando sangre en su cara, y en vez de tener aquellas gemas en su corona, eran gotas de sangre que caían, o sangrando sus manos, sus pies, aquella sangre que era derramada para la remisión de los pecados. ¿Cómo podía este hombre, verdad, decir al verle, Señor, acuérdate de mí, esta segunda palabra, cuando vengas en tu reino? Y esta oración que hace este pecador penitente fue una oración que Jesús la contestó instantáneamente, al mismo momento, cuando le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la lectura correcta. Un día hablando con un hereje me decía, no, esta versión está equivocada porque debe de decir, de cierto te digo hoy que estarás en el paraíso. No, hoy estarás en el paraíso, y el Señor Jesús, si se lo prometió, Él cumple lo que promete. Yo creo que hay aquí en este personaje unas 4 características que me llama la atención, cómo fue que él alcanzó la salvación en el último momento de su vida. Yo he tenido la oportunidad como ministro de culto de hablar con muchas personas en los hospitales, en sus casas, en el momento de su lecho de muerte, y han sido personas que rechazan la salvación, rechazan a Jesús al momento de morir. Este hombre, yo creo que en un momento él pudo ver una mirada tierna, una mirada amorosa, una mirada penetrante que alcanzó hasta su más íntimo de su alma y de su espíritu, aquella mirada de amor que él tantas almas había cosechado, y su última presea la estaba llevando colgando de aquella cruz del Calvario. Pero hay 4 características que me llaman la atención de este hombre. La primera es que, dice ahí la palabra de Dios en el verso 40, porque había una discusión entre los 2 ladrones, y él exhortó a su compañero diciendo, ni aún tú temes a Dios. Es decir, él tenía temor de Dios, tenía temor de morir e ir al infierno, tenía un gran temor. Yo he hablado con muchas personas debido a este coronavirus y me dicen, yo tengo miedo de morir, tengo mucho temor de morir porque no sé a dónde voy. Y yo creo que este hombre estaba en la misma condición. Sabía que en breve tendría que morir y dice, ni aún tú temes a Dios. Y él tenía un temor a Dios. También aquí reconoció que era pecador, y tenemos que reconocer que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y él dijo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Sabía que era un hombre que estaba condenado de parte de Dios por su pecado. Reconoció que era pecador, porque dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Sí, la paga del pecado es muerte. No solo reconoce que está bajo condenación, ¿verdad?, pero también que Dios es justo y la justicia de Dios caía sobre su pecado. Si tú no lo recibes a Cristo ahora mismo y lo recibes en tu corazón y mueres,
tendrás que enfrentarte a la justicia de Dios. Y Él allí te tendrá que decir, apártate de mí, pecador. No puedes entrar a mi reino, porque en mi paraíso no entrará gente sucia. Pero también, algo hermosísimo en esta escritura es que cuando dice Él, mas ningún mal hizo. Nosotros justamente padecemos por lo que hemos hecho. Pero Él dice, el Cordero de Dios, tal vez diría, este personaje de medio, que estamos viendo, que estamos oyendo, que ha orado por nosotros, que nos perdone. Yo creo estas palabras y yo le digo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sé que tú eres inocente, que tú eres santo, que tú eres justo, Señor. Recuerden ustedes que tanto Pilato 3 veces dijo, yo no hallo delito alguno en este justo. Herodes, cuando lo remitió otra vez a Pilato la noche del jueves, unas 10 horas antes, dijo, no hallo nada digno de muerte. Sí, él era inocente. Mis amados hermanos y amigos que están escuchando esta palabra, cuando este hombre hacía esta oración en esta segunda palabra, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cómo podía ver detrás de esa cortina tan negra, detrás de esa nube oscura? Podía ver a un Cristo reinante, un Cristo con su corona lleno de esplendor, de gloria, donde todos le adorarán y le alabarán. Y él creyó, y Jesús sabía que su oración, que la oración que él hacía era muy sincera, y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia habla 4 menciones del paraíso. Una en el libro de Génesis, donde era un deleite aquel jardín hermosísimo. Otra menciona en Apocalipsis, donde estará el árbol de la vida que comeremos los que estamos en Cristo Jesús. Y otra cuando Pablo, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, fue arrebatado al tercer cielo. Y dice la palabra que Pablo en aquel bello lugar, vio cosas que ojo humano jamás puede ver ni ha visto. Escuchó en el paraíso, allá en el tercer cielo, esas cosas hermosas, y también vio cosas muy hermosas que tú y yo un día veremos, pero a él no le fue permitido revelárnoslas. Amados hermanos, qué gozo saber, qué gozo estar aquí viendo que Jesús, si ponemos nuestra fe en Él, en esta segunda palabra de la cruz, nos asegura que estaremos con Él en aquel bello lugar, el paraíso de Dios. Ahora, la segunda persona del lado izquierdo que tenemos aquí, este ladrón se perdió. Era la única oportunidad, el último boleto que tenía para pasar de esta tierra al paraíso. No era menos ni más pecador que el otro, eran iguales. ¿Qué hizo esa diferencia? Jesús no la hizo, porque Él dijo, el que a mí viene yo no le echaré fuera jamás, nunca, nunca, nunca. Pero este hombre, en el momento de su muerte, le rechazó. Fíjense que tuvo muchos privilegios. El privilegio grande que veo aquí es que oyó la oración intercesora del perdón, perdónalos. Él también alcanzaba ese perdón. Segundo, había oído la oración de su compañero ladrón que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí escuchó las palabras de Jesús que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero él no lo creyó, no hizo caso. Entonces, una persona podía oír la voz de Jesús a través de la Biblia y sin embargo perderse. Una persona puede estar muy cerca de Jesús porque tiene un papá cristiano, porque tiene compañeros cristianos,
Incluso porque tú fuiste a una iglesia cristiana, quizás cantaste en el coro, quizás formaste parte del equipo de aquella iglesia, pero nunca tuviste un encuentro personal con Jesús. El hecho de que sepamos de la Biblia no quiere decir que seamos salvos. Yo conozco a muchas personas que saben la Biblia mejor que yo. Y si les pregunto dónde pasará la eternidad, dicen que no saben, porque no han puesto su fe en Jesús. Oh, qué triste, que estuvo tan cerca de Jesús, que lo vio, que escuchó, y que Él lo rechazó en el mismo momento que iba a estar ya muriendo en aquella cruz del Calvario. ¿Saben qué? En el versículo 39 del capítulo 23 dijo: si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Hizo una oración. Hay mucha gente que ora a Dios, que hace incluso bonitas oraciones y está totalmente perdido. Dios no quiere simpatizantes. Él quiere personas comprometidas que reconozcan como el ladrón que se arrepiente, que se salva, que tú sigas ese bello ejemplo. No está aquí por gusto, no está aquí por coincidencia. Dios tiene solo un plan perfecto y no hay plan A ni plan B, solo es un solo plan para nosotros. ¿Qué dijo? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Por muy bonitos que han sido los sermones de Jesús, no dieron salvación. Por mucha filantropía que Él mostró, no hay salvación. Por muchos milagros que Él hizo, no hay salvación. La salvación única y exclusivamente vino por el derramamiento de su sangre. Y si Jesús descendía de la cruz del Calvario y bajaba demostrando que Él podía salvarse de esa hora, bueno, Él tenía que tomar esa copa. Y por su vida a nadie podía salvar. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él tenía que morir el justo por los injustos allá en aquella cruz. Llevaba nuestra culpa y la tuya. Por eso dice la palabra de Dios aquí, que este hombre, cerca de Jesús, viendo la salvación, estando allí, sin embargo, no tomó la decisión correcta. Oh, mis amados hermanos, hay aquí este bello ejemplo de este hombre que al momento de morir rechazó la salvación. Y han pasado más de 2000 años y allá está en el infierno con la palabra hubiera, y el hubiera no existe. Oh, si yo hubiera aceptado al Señor como mi Salvador, como lo hizo mi compañero, pero ya es demasiado tarde. Más de 2000 años sufriendo aquel remordimiento de conciencia, aquellas llamas del infierno, porque no quiso reconocer a aquel que le podía perdonar, salvar y darle la vida eterna. Oh, mis amados hermanos, en esta hora de que estamos meditando en la palabra, recuerden que estos estudios son para aquellas personas que aman la palabra de Dios, que quieren conocer las Escrituras, pero que quieren recibir la salvación gratuita de Dios, y si ya la tienes, compartirla con aquellos que no la tienen. Yo creo que es el momento que pudieras aplicar la decisión que hizo este hombre, este ladrón allá en la cruz del Calvario. Reconocer que Jesús está cerca de tu corazón. Muy cerca está y toca a la puerta de tu vida y Él quiere entrar a ti. Reconocer que sus ojos de amor, fijos de gracia, se posan sobre ti en esta hora y Él quiere salvarte. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Ven a mí, ven sin tardar. Mañana puede ser demasiado tarde.
Y qué hermoso si tú lo recibes, si tú reconoces como este hombre reconocía la santidad, la perfección, la inocencia de Jesús, que ese hombre no era un hombre pecador como él, sino el santo de Dios, que nunca pecó, que nunca hubo engaño en sus labios, y que él sí podía darle la salvación. Sí, tienes que reconocer que estás perdido, que si no te arrepientes recibirás el juicio de la condenación eterna. Y mis amados hermanos y oyentes, ¿qué personaje representas tú? 3 cruces allá en ese monte de la calavera, en ese cerro de la calavera, que aquel viernes a las 9 de la mañana Jesús era puesto en la cruz del Calvario. Y por 6 horas está sufriendo para hacer que la justicia de Dios cayera sobre él para dar salvación al perdido. Y ahora llega una cosecha de un hombre que lo recibe y que le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quisieras tener esta seguridad. Simple y sencillamente tienes que hacer una oración. Y yo te invito a que ores conmigo. Dile así: Señor Jesús, te doy gracias porque no es por casualidad, sino por tu plan perfecto que estoy escuchando esta palabra de amor, de gracia, que me quiere salvar. Al igual que aquel pecador que se arrepintió y que reconoció que no podía salvarse a sí mismo y necesitaba, y veía al Rey de Reyes, Señor de Señores, aún en su reino. Padre, Él tuvo misericordia de él y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo merecía, pero gracias porque tu Hijo amado vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tampoco nosotros merecemos, pero aquí nos das el regalo de tu salvación. Señor Jesús, acuérdate de nosotros. Ven a nuestro corazón. Te invitamos a que tomes el control de nuestra vida y te damos gracias porque nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y cuando partamos de esta tierra, cuando nos llames a tu presencia, cuando tengamos que morir, no sabemos cuándo, cómo, ni dónde, ni de qué será, pero ya tenemos la seguridad de la entrada a tu paraíso allá en el tercer cielo. Gracias por mi salvación. Gracias por amarme tanto, Señor. Gracias porque nuestra oración es oída y nuestro clamor ha sido escuchado. En el nombre bendito de Jesús, Padre, te doy gracias. Y gracias por tu Santo Espíritu que me convence de pecado. Amén. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, combate rudo, siendo en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad,
toda oposición. Yo pertenezco todo a ti, Cordero de Dios. Heme aquí. Oremos para despedirnos de esta reunión, de este hermoso culto de esta mañana. Y ahora, Padre, te pedimos que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros hasta aquel día, Señor, cuando estemos en tu reino. Amén.